Bueno, buen día a todos. Siempre es tan impresionante venir acá porque ya desde la Panamericana estaba la gente que venía al evento, así que... Y también muy agradecido por la invitación porque siempre es bueno hablar del 2040. Me parece que empezar a pensar en el largo plazo es algo que nos hace muy bien, nos saca de la coyuntura, nos hace tener una visión mucho más constructiva y positiva. Entonces, como yo acá digo el título, que es lo que se necesita para el desarrollo, bueno, ciertamente muchas cosas, pero hoy voy a hablar de una cosa puntualmente que es la innovación. Y decidí compartir con ustedes hoy un par de historias sobre dónde, cuándo y cómo se produce la innovación, porque quiero darles algunos ejemplos de que la innovación se puede dar en industrias primarias, que la innovación se puede dar en industrias que no tienen absolutamente ningún componente tecnológico, que la innovación se puede dar en cualquier lugar del mundo, que la innovación se puede dar a cualquier edad en la vida de una persona, que la innovación se puede dar en cosas que aparecen a primera vista totalmente desconectadas y que la innovación se puede dar hasta aún en los peores momentos de la vida de un país. Entonces quiero repasar con ustedes esas historias y después hacer un cierre sobre algunas de las cosas que se han dicho acá, ¿no? El tema de inclusión, igualdad de oportunidades, instituciones inclusivas, etc. Bueno, entonces voy a arrancar con este primer dibujo, que creo que todos ustedes ubican de qué se trata esto. Hay del lado izquierdo hay una máquina de Nespresso, del lado derecho hay una taza de Starbucks. Claro, esto es el mercado del café, ¿no? Y uno tiene en Colombia, en Costa Rica, en Brasil, cientos de miles de personas trabajando en el mercado del café, viendo cómo se le saca dinero al café. Y resulta que al final el que le saca el dinero al café o son los suizos de Nestlé o es algunos empresarios innovadores de Oakland en San Francisco cuando armaron Starbucks hace unos 20 años, ¿no? Claro, Starbucks es muy interesante porque en realidad lo que se dieron cuenta es que tenían que combinar el café con la psicología. Si ustedes entran en la página web de Starbucks y miran la misión de Starbucks, ellos no dicen que venden bebidas, sino que venden momentos, que venden sensaciones. Y por eso es el motivo por el cual la gente paga por ahí 4, 5, 10 veces lo que vale la taza de café en un local de Starbucks. Starbucks hoy factura más que todo el mercado de exportación de café del mundo. Entonces, como para darse una idea de la dimensionalidad de cómo uno puede encontrar una beta para darle valor agregado a un producto, combinándolo con cosas que por ahí son sorprendentes. Lo digo, nosotros tenemos la soja, ¿no? Y convertimos la soja en pollo, convertimos la soja en carne aviar y entonces exportamos eso. Algunos lo ven como exportar soja, otros lo ven como exportar agua. Estos exportaron café mezclándolo con la psicología, ¿no? Y me parece que es un caso bastante interesante. El segundo caso que quiero mostrar si no voy acá. Sí. Acá. Es esto que ustedes seguramente identifican qué es. Esto es una imagen del Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil fue creado por un empresario de Quebec que se llama Guy Laliberté. Bueno, decir empresario es una manera de decirlo. Él en realidad era un juglar que trabajaba en la calle, había estado varias temporadas viviendo en Londres, dormía en un banquito en Londres. De hecho, muchos años después, cuando su compañía Cirque du Soleil iba a Londres, él alquilaba las habitaciones en un hotel desde el cual se veía el banquito en el cual él había dormido varias noches cuando vivía en Londres, básicamente viviendo en la calle. A principios de los años 80, el gobierno de Quebec decide emprender una serie de festividades que conmemoraban, no me acuerdo si el 400 aniversario de la ciudad de Quebec, y Guy Laliberté se dio cuenta que la gente estaba cambiando su actitud respecto al circo. El circo estaba en una franca declinación, era un circo que se basaba mucho en el trabajo con animales, la gente no quería ver más animales domesticados, animales de alguna manera manipulados, y entonces de alguna manera desarrolló el circo sin animales, que a esta altura parece una cosa totalmente natural, pero que en ese momento fue una extraordinaria innovación, y hoy Cirque du Soleil es la empresa canadiense que más exporta en Canadá. Esto digo como un ejemplo de innovación
en un área también sorprendente. Acá no se necesita nanotecnología, no se necesita electrónica, acá se necesita ponerle cabeza a una actividad y a un servicio y que básicamente generó esta empresa, que es la empresa exportadora de Canadá más importante. Mi tercer ejemplo es este señor, no sé si lo ubican. Este es un señor que es un norteamericano, un tejano, hijo de inmigrantes griegos a Estados Unidos. Se había dedicado toda su vida a la producción de petróleo, había armado una compañía que se llama la Mitchell Corporation. Él tenía una regla en esa corporación que era que a los 70 años había que retirarse. Entonces, bueno, desarrolló toda su vida y llegaron los 70 años. Era el CEO de la empresa y dijo, bueno, yo soy una persona que cumple mi palabra, en esta empresa todo el mundo se retira a los 70 años, me llegó el momento de retirarme. Pero el problema que tengo es que soy muy joven y quiero hacer algo realmente interesante, recién la cosa empieza, y entonces se le ocurrió armar una segunda compañía en la cual iba a tratar de descubrir los secretos para producir gas y petróleo de lo que llamaba la roca shale, que es básicamente una roca más dura, que está como impregnada de contenido orgánico, de hidrocarburos, pero que no alcanza con pincharla para sacar el producto por la excesiva concentración que tiene la roca. Y trabajó 10 años en un campo que tenía en el estado de Pensilvania, y al cabo de los 10 años desarrolló lo que se conoce como la tecnología de fracking, que hoy se usa para la producción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales. Fue un proceso en 3 etapas, porque primero se tuvo que dar cuenta que tenía que fracturar la roca para poder sacar los hidrocarburos. Eso no funcionó porque la presión la volvía a comprimir a la roca rápidamente, entonces no fluía el producto. Después se dio cuenta que tenía que fracturarla y meter una pequeña arena que actuaba como una cuña y entonces dejaba abiertos los intersticios para que tampoco funcionó. Tuvo 6 años parado en ese punto, hasta que finalmente, trabajando con una universidad, logró darse cuenta que lo que estaba pasando era que en esa arenisca se depositaba una bacteria y esa bacteria generaba como una suerte de tapón que hacía que el líquido no fluyera, con lo cual cuando uno hacía el fracking tenía que hacerlo con líquidos que tenían desinfectantes, una suerte como de lisoform, para decirlo de una manera más vulgar, que básicamente matara las bacterias, y cuando hizo eso el mundo cambió. Porque Estados Unidos pasó de tener unas reservas de gas de 40 años a tener 200 años de reservas de gas. El precio del gas en Estados Unidos bajó de 10 a $3 el millón de BTU. Estados Unidos vive un proceso de reindustrialización basado en la ventaja competitiva que le da energía extraordinariamente barata. A los 2 años que este señor dijo, hurra, Obama retiró las últimas tropas norteamericanas de Irak. Un señor de 82 años, trabajando solo en una empresa de poquísimas personas, en un campo de petróleo en Pensilvania, cambió el mundo. Y la verdad que tendríamos que tener la foto, porque gracias a este señor, Argentina puede desarrollar un yacimiento que se llama Vaca Muerta, que tiene el equivalente a 21 PBIs de reservas, la mitad en barriles de petróleo equivalente, la mitad de las reservas de Arabia Saudita, y esto es posible gracias a este señor. Pero por eso digo, como un ejemplo de la innovación a cualquier edad en la vida de una persona. Bueno, mi próximo ejemplo es en cualquier lugar. Quizás lo conozcan, quizás este señor haya venido acá, porque este es un señor que es argentino, es un santafesino, era un profesor de la Universidad de Medicina de Rosario. En el año 76 militaba en la Juventud Peronista, y entonces cuando vino el golpe le dijeron rajá de acá porque corres peligro, y entonces se refugió en su pueblo natal que se llama San Jorge, en el oeste de la provincia de Santa Fe, un pueblo que en ese momento tenía 20.000 habitantes. Se refugió a trabajar en el departamento, en la empresa de análisis bioquímicos que tenía su hermano en San Jorge, una clínica de análisis, pero decía, ¿qué hago? O sea, ¿cómo uso todo lo que tengo y la pasión que tengo extraordinaria por el desarrollo de la agricultura puntualmente? Y entonces fue como que empezó a tomar ideas que en ese momento eran cosas muy de nicho, usadas por los ecologistas en Estados Unidos, de la agricultura sin arar la tierra, que era algo muy, muy de nicho, usado por la gente que tenía una preocupación especial por la conservación del suelo, que los suelos no se erosionaran.
y lo que hizo Víctor Truco con otro señor que se llama Rogelio Fogante, también que era el decano de la Escuela de Agronomía en la Universidad de Rosario, desarrollaron las técnicas, las máquinas para lo que hoy se conoce como la siembra directa. Pero no solo se quedaron en el desarrollo y en la experimentación, que sino salieron, vieron como dos mormones salieron a predicar por toda la República Argentina el desarrollo de esta tecnología. Y yo digo que este señor es probablemente la persona más responsable del crecimiento económico. Se mencionó ya acá varias veces las 100 millones de toneladas. Bueno, son responsabilidad de este señor acá. Este señor es la persona más responsable del crecimiento de Argentina. No es ningún presidente, ningún ministro, ningún intendente, ningún gobernador, sino que es un señor exiliado en su propio país, viviendo en un pueblo de 20.000 habitantes, el que cambió Argentina. Me piden que vaya terminando, así que les muestro el último par de ejemplos que tenía para compartir. No sé si ubican a este señor que se llama Cristiano Cassini, es un técnico del INTA. En realidad lo pongo acá porque la persona que tendría que mostrar para lo que voy a comentar ahora, no hay fotos en internet. La persona que me gustaría mostrar es un señor que se llama Zacarías Clas, que es un señor que tiene una empresa de plásticos, hacía pañales, y un día se le ocurrió hacer una cosa que se llama el silo bolsa. ¿Qué es el silo bolsa sino un pañal gigante, ¿no? Entonces fíjense qué extraordinaria la conexión absolutamente insondable entre un fabricante de pañales y el que se le ocurra hacer una innovación tecnológica que básicamente cambia dramáticamente toda la logística del sector agropecuario. Cambia toda la logística de uso de caminos, cambia todo el uso de la logística de puertos, cambia toda la logística del acceso de los granos a los mercados, la temporalidad de eso. Bueno, un señor que hacía pañales, argentino, y se le ocurre una innovación que básicamente traspasa su actividad puntualmente hacia otra actividad. Y mi último ejemplo, yo digo, también se mencionó, ya termino, tranquila, tiene que ver con la innovación en cualquier momento de un país. Ustedes ven lo que están acá, son los 4 fundadores de Globant. Globant hace un par de semanas quebró la barrera de los $1.000 millones de evaluación en el mercado de Nueva York. Esta foto está tomada el día que ellos lanzaron su acción en el mercado de Nueva York, que fue hace aproximadamente unos 6 o 7, 8 meses, no me acuerdo exactamente. Bueno, estos chicos básicamente largaron todo en diciembre del 2001 y dijeron vamos a hacer otra cosa y vamos a llevar el talento argentino al mundo. Y empezaron a recorrer con sus amigos Estados Unidos e Inglaterra, durmiendo en casa de amigos, como dicen ellos, comiendo en McDonald's durante 2 meses, que al final terminaron casi locos, hasta que engancharon un contrato en Londres y con eso arrancaron, juntando en la Universidad de La Plata ingenieros argentinos de sistemas que tuvieran pasaporte europeo, y con eso básicamente en 15 días montaron la operación para ese primer cliente en Londres y empezaron una carrera realmente de verdadero éxito hasta tener una de las empresas más importantes de Argentina hoy. Entonces yo quería compartir con ustedes estos ejemplos, porque estos ejemplos tomé algunos que son de afuera, pero tomé muchos que son de ahora, y los que tomé de ahora son recientes de ahora. No estoy hablando de Argentina hace 20 o 30 años, sino que estoy hablando de una Argentina con una potencialidad y una capacidad de innovación y de creatividad que me parece que está totalmente presente. José hablaba de las instituciones económicas inclusivas, me parece absolutamente fundamental. Termino con una última reflexión que es la siguiente, ¿no? Yo creo que si los argentinos nos animamos verdaderamente a tener igualdad de oportunidades, que creo que es de lo que se trata BISBLIC, pero que tendríamos que abordarlo de una manera mucho más interesante, mucho más abierta, mucho más comprometida. Si nos aceptáramos la idea de competir y la idea de la meritocracia, creo que expandiríamos nuestras capacidades de desarrollo y crecimiento muchísimo. Y hay un ejemplo que me parece que viene muy al caso, que es el del fútbol. O sea, en Argentina la actividad del fútbol es una actividad que es absolutamente de igualdad de oportunidades. Ahí no importa tu apellido, no importa la familia en la que te criaste. Un chico de la familia más humilde tiene exactamente la misma igualdad de oportunidades que un chico de la familia más rica de Argentina. Es una actividad absolutamente competitiva,
Ahí no hay guitarra, no hay nada, no hay acomodo, ahí se juega o no se juega y no hay tutía con eso, entonces es tremendamente competitiva y es tremendamente meritocrática. Argentina hoy tiene 3.000 jugadores de fútbol en las ligas internacionales, es el país que más jugadores tiene y me parece que es un ejemplo de la potencialidad inmensa que tiene nuestro país si aceptáramos jugar con estas reglas de juego. Muchas gracias.